¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre de cada continente? Te lo explico de forma rápida y sencilla. ¡Empecemos! Oceanía, como continente, fue nombrada oficialmente en el siglo XIX. El término proviene del griego okeanos, que significa océano, y fue utilizado por exploradores europeos para describir las vastas islas del Pacífico. Fue el navegante y explorador francés Jules Dumont d'Urville quien dividió a Oceanía en 4 subregiones principales: Polinesia, Melanesia, Micronesia y Australasia, una clasificación que aún se usa hoy. Tiene aproximadamente 44 millones de habitantes. Aunque esto puede parecer poco, su diversidad cultural y lingüística es inmensa. Se hablan más de 1000 lenguas. Su extensión en tierra abarca cerca de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, siendo Australia su mayor masa continental. Las primeras colonizaciones europeas comenzaron en el siglo XVIII, lideradas por exploradores como el británico James Cook. Sin embargo, los habitantes originales, como los aborígenes australianos y los pueblos maoríes en Nueva Zelanda, llegaron hace más de 60.000 años, mucho antes de que Europa siquiera supiera de la existencia de estas tierras. Aunque muchos creen que fue Cristóbal Colón quien la descubrió, esto no es del todo cierto. Él murió convencido de que las tierras que había explorado eran parte de Asia. A pesar de sus 4 viajes al llamado Nuevo Mundo, entre 1492 y 1504, Colón nunca entendió que había llegado a un continente desconocido para los europeos. Basaba su creencia en cálculos erróneos sobre el tamaño de la Tierra y las distancias entre Europa y Asia. Estaba convencido de que había encontrado una nueva ruta marítima hacia las Indias Orientales, navegando hacia el oeste. Por esta razón, llamó a los habitantes indígenas de las islas que descubrió indios. El nombre de América surgió en 1507, cuando el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller publicó su Mappa Universalis Cosmographia. Este fue el primer mapa en utilizar el término América, en honor al explorador italiano Americo Vespuccio, quien afirmó que las tierras descubiertas por Colón no eran Asia, sino un nuevo continente. Inicialmente, el nombre se aplicó solo a América del Sur, pero con el tiempo se extendió a todo el hemisferio occidental. No fue hasta finales del siglo XVI y principios del siglo XVII cuando los cartógrafos empezaron a diferenciar ambas masas continentales tras exploraciones más detalladas, donde América del Norte comenzó a aparecer en mapas y textos geográficos. Es hogar de más de 1000 millones de personas, distribuidas en sus 3 regiones principales: Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Su extensión total es de 42,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que la convierte en el segundo continente más grande después de Asia. Tras la llegada de Cristóbal Colón, potencias europeas como España, Portugal, Inglaterra y Francia comenzaron la colonización de América. Sin embargo, sus habitantes originarios, los pueblos indígenas, llevan viviendo en el continente desde hace más de 15.000 años, desarrollando civilizaciones como los mayas, aztecas e incas. El nombre de Europa tiene su origen en la mitología griega, donde esta era una princesa fenicia famosa por su belleza. Según la leyenda, el dios Zeus se enamoró de ella y para atraerla se transformó en un majestuoso toro blanco. Europa subió al lomo del toro, que la llevó a través del mar hasta la isla de Creta. Allí se convirtió en la madre de Minos, el legendario rey de Creta. Con el tiempo, su nombre pasó a designar las tierras al norte del mar Egeo y finalmente todo el continente. El término Europa fue utilizado ya por los antiguos griegos en el siglo VI a.C. para referirse a las tierras al norte de Grecia. Sin embargo, como continente geográfico separado, fue reconocido más claramente durante la Edad Media, cuando los cartógrafos comenzaron a dibujar mapas que delimitaban sus fronteras. El viejo continente desempeñó un papel clave en la historia mundial como epicentro de la colonización global durante los siglos XV al XX. Las expediciones europeas llevaron a la exploración y colonización de América, África, Asia y Oceanía, dando forma al mundo moderno. En la actualidad tiene una población aproximada de 750 millones de personas y una extensión de 10,1 millones de kilómetros cuadrados, lo que la convierte en uno de los continentes más densamente poblados.
Cuna de la cultura y la historia occidental, continúa siendo un lugar de gran influencia mundial y un puente entre las tradiciones antiguas y modernas. El nombre de África tiene sus raíces en la antigüedad. Los romanos fueron quienes usaron el término Africa Terra para referirse inicialmente a la región habitada por la tribu bereber Afri, cerca de la ciudad de Cartago, en la actual Túnez. Con el tiempo, este nombre se extendió para abarcar todo el continente. Otras teorías sugieren que el nombre podría provenir del griego Afrique, que significa sin frío, o del fenicio Afar, que significa polvo. Siempre muy conocida por la polémica colonización europea durante los siglos XIX y XX, en un proceso recordado como la repartición de África. Sin embargo, civilizaciones de la antigüedad como Egipto, Nubia, Malí o Etiopía han dejado un legado impresionante que antecede a esta etapa por miles y miles de años. De hecho, es el continente con el mayor número de fósiles humanos antiguos, lo que le ha otorgado el título de Cuna de la Humanidad. África es el segundo continente más grande y poblado del mundo, con una población de aproximadamente 1.400 millones de personas y una extensión de 30.3 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo islas. Es también el continente más diverso cultural y lingüísticamente, con más de 2.000 idiomas hablados. Aunque los antiguos griegos ya usaban el término Asia desde el siglo VI a.C., su definición como un continente geográfico comenzó a consolidarse en la época romana. Sin embargo, sus límites exactos variaron durante siglos hasta que los cartógrafos europeos modernos definieron sus fronteras más claras, aproximadamente entre los siglos XIII y XV. En este periodo, los mapas medievales como el Mapa Mundi y más tarde los realizados durante el Renacimiento mostraron a Asia como un continente distinto, separado de Europa por los montes Urales y el río Ural y de África por el Mar Rojo y el Canal de Suez. Es el lugar de nacimiento de algunas de las civilizaciones más antiguas del planeta, como la mesopotámica, la india y la china. Estas culturas no solo crearon avances tecnológicos y filosóficos, sino que también influyeron en el desarrollo del resto del mundo. Con mucha diferencia, es el continente más grande y poblado del mundo, con una población de 4.700 millones de personas, lo que representa más de la mitad de la población mundial. Su extensión es de 44.58 millones de kilómetros cuadrados, ocupando un tercio de la superficie terrestre. Sin duda, al que más misterio le envuelve, gracias a que aún nos queda mucho por aprender y descubrir. El nombre Antártida proviene del griego antiguo Antárcticos, que significa opuesto al Ártico. Los griegos ya imaginaban una gran masa de tierra en el extremo sur para equilibrar el mundo conocido, aunque no tenían evidencia de su existencia. Este concepto apareció por primera vez en los mapas europeos en el siglo I después de Cristo, gracias a geógrafos como Ptolomeo. Sin embargo, no fue explorada ni confirmada como continente hasta principios del siglo XIX. Fue avistada por primera vez en 1820 por una expedición rusa liderada por Fabian Gottlieb von Bellingshausen y Mijaíl Lázarev. Su reconocimiento formal como continente fue establecido en las décadas siguientes, concretamente en 1959 con el Tratado Antártico. Es el lugar más frío de la Tierra, con temperaturas que alcanzan los menos 89.2 grados Celsius. Además, alberga aproximadamente el 70% del agua dulce del planeta en forma de hielo. No tiene una población permanente, pero recibe entre 1.000 y 5.000 personas al año entre científicos y personal de apoyo en estaciones de investigación. Es el quinto continente más grande, con una extensión de